Bien, es un gusto poder estar aquí. En esta semana hemos tenido reuniones por Zoom y ha sido una semana de bendición, ha sido una semana donde creo que el Señor nos ha hablado y damos gracias al Señor por que ha estado presente en cada una de nuestras reuniones aún por Zoom. Amén. Así que hoy quiero compartir una palabra que creo que será de bendición para cada uno de ustedes, y el tema es: no calles. No calles. Si hay alguien que está al lado tuyo, dígale: no calles. Amén. Debemos entender y comprender lo que cargamos dentro. Dentro de nosotros no está cualquier persona, dentro de nosotros no está una cosa, dentro de nosotros cargamos la vida. Es Jesús. Jesús dijo que Él vino a dar vida, y vida a esta tierra, vino a dar vida y vida en abundancia. Así que el que cargamos dentro de nosotros no solamente cualquier cosa, es alguien que da vida. Y Jesús es manifestado por la palabra. Tal es así que la Biblia dice que Él es la palabra. Entonces, cada vez que declaramos la palabra del Señor, cada vez que anunciamos el mensaje de Jesús, está en operación el Señor, está en operación a Jesús. Así que no podemos ser también indolentes frente a la necesidad que hoy tienen muchas familias, que hoy tienen muchos seres queridos, muchas personas. Hoy compartía en Durán sobre la viuda de Naín. Era una mujer que había perdido a su hijo, muy posible que representaba sustento, muy posible que representaba apoyo aún económico, y de repente se muere y la mujer queda sola. Era viuda, sola, y muy posible que las fuerzas se les hayan acabado, muy posible que haya perdido la fe, es muy posible que haya tomado la decisión de quitarse la vida, porque es lo que hoy vemos. Mucha gente ha muerto por el COVID, muchos familiares han decidido suicidarse, han decidido quitarse la vida, y no podemos nosotros ser egoístas frente a lo que realmente está pasando. Creo que hoy es el momento oportuno para que la iglesia comience a anunciar a Jesús, comience a predicar a Jesús, comience a predicar la palabra, aportar la palabra del cielo. Amén. Vamos a Hebreos 11:3, vamos a ir comprendiendo estas escrituras. Pueden compartir la transmisión de hoy. Hebreos 11:3, miren lo que dice Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es interesante. Hebreos nos explica que este mundo que hoy vemos fue producto de la palabra del Señor. Todo lo que hoy podemos palpar, todo lo que hoy podemos tocar, todo lo que hoy podemos visualizar, todo lo que ha sido creado fue producto por la palabra del Señor. Sabemos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y casi toda la creación, menos el ser humano, Dios lo creó con palabras. Dios no lo creó con sus manos, Dios no creó la tierra con sus manos, lo dijo con las palabras. Dando a entender que las palabras de alguien que tiene fe, de alguien que está lleno de Dios, tiene mucho poder, y un poder para dar vida, un poder para dar vida. Vámonos ahora, entendamos, ya comprendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. O sea, lo que hoy sabemos del universo, debemos darle gracias a la palabra que Dios declaró. Lo que hoy vemos de la tierra, debemos dar gracias a la palabra que Dios declaró. De modo de lo que se ve fue hecho lo que no se veía. Vamos a Juan 1:1, vamos a comprender algo más. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, hablando de Jesús, la palabra. El discípulo trae una revelación de Jesús, y él dice que Jesús estaba en el principio, y él era la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Se está refiriendo a Jesús como la palabra, se está refiriendo a Jesús como el verbo. Dice que en el principio Él estaba. En el principio el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Y mira lo que dice el verso 3. Todas las cosas por el verbo, por la palabra, por Jesús, fueron hechas, y sin Él
nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Muchas veces, muchas situaciones en nuestra vida no cambiarán hasta que soltemos una palabra de parte de Dios. Muchas cosas que enfrentamos no cambiarán hasta que abramos nuestra boca y declaremos la palabra del Señor. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo enlazamos con Hebreos 11:3. Todo lo que hoy vemos, todo lo que hoy palpamos, lo que hoy visualizamos, fue producto de lo que dice Juan 1:3, que todas las cosas por Él, por la palabra, por el verbo, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mira lo que dice, entiendan bien, y mírenlo cómo Juan va describiendo esto, y usted va a comprender y le va a dar mucha importancia el día de hoy. Y hoy le va a dar mucha importancia a la predicación de la palabra. Usted le va a cambiar el enfoque. Juan empieza diciendo que Jesús era el verbo. Juan empieza diciendo que el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios, el verbo estaba ahí, y todas las cosas por Él fueron hechas, todas las cosas por Él fueron creadas. Hebreos 11:3 dice, y por la fe, porque creemos, comprendemos y entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios. O sea, es una mezcla de Hebreos 11:3, una mezcla de la palabra que fue hecha y de nosotros que creemos. Por eso dice, por la fe creemos, por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios. Para provocar un milagro, para establecer un milagro en la tierra, se necesita de una palabra y de un corazón que crea. Diga conmigo, de una palabra y de un corazón que crea. Así se maneja Dios. Dios da la palabra, pero necesita un corazón que crea, para que pueda crear cambios, transformaciones, restauraciones, pero necesita un corazón que crea, y Dios necesita una boca que declare. Ahora, Juan nos dice que en el principio Jesús era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo, la palabra, estaba en el principio. Todas las cosas por Él fueron hechas, por la palabra, el verbo, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora mira lo que dice el verso 4. Sigue el mismo contexto de la palabra. Mira lo que dice el verso 4. En Él estaba la vida. ¿En qué? En el verbo, en la palabra. En Él estaba la vida. ¿Y qué era esta palabra o qué era este verbo? Era la luz de los hombres. Vuelvo a repetir esto y es muy interesante. Sigue hablando del verbo, sigue hablando la palabra, y Juan comienza a ir más profundo y dice, esta palabra, en esta palabra estaba la vida, en esta palabra era la luz de los hombres. Verso 5, la luz en las tinieblas. Es interesante que ya comienza a decirle que la palabra, vemos que Jesús era la palabra, después vemos que Jesús era la vida, y después vemos que Jesús es la luz. Puedo resumirlo de esta manera, explicárselo para que pueda entender mucho mejor. Jesús era la palabra estaba la vida, y la palabra era la luz de los hombres. Por eso entendemos que cuando la palabra dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque lo que le da victoria al hombre es la palabra en el corazón. Por eso dice que las tinieblas no prevalecen contra ella. Ahora, vamos a comprender bien este asunto. Vamos a Génesis. No abra su Biblia. ¿Qué vio Dios en Génesis? Bueno, se vio una tierra llena de caos, de desorden, tinieblas, oscuridad, vacío, y nada de estas tinieblas, nada de este desorden, nada de este vacío pudo resistir o pudo prevalecer contra la palabra de Dios. Lo que Dios dijo tenía más poder y más eficacia que las tinieblas que había en la tierra. Lo que Dios dijo, ¿por qué? Porque cuando sale la luz en Génesis dijo Dios, sea la luz, dando a entender que la palabra de Dios tiene vida. En Él estaba la vida, dice Juan, y esta es la luz, y esta palabra era la vida, era la luz de los hombres. O sea que cuando Dios habla y dice, sea la luz, trae vida a la tierra,
La palabra fue implantada en la tierra y esta palabra pudo prevalecer contra el caos, contra las tinieblas, contra el desorden, contra lo que se estaba viendo en esa tierra. Las tinieblas no pudieron prevalecer, las tinieblas no pudieron vencer, las tinieblas no pudieron oponerse a la palabra de vida que era Jesús. Amén. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Un creyente que se llena de Jesús, un creyente que se llena de la palabra, un creyente que vive comiendo palabra, cada día esta palabra va alumbrando los corazones. Ese es el gran problema que hoy la iglesia tiene. Muchos creyentes no leen la Biblia, no leen la palabra de Dios, no escuchan la palabra de Dios, están más pendientes de qué publica Facebook, están más pendientes de qué comparte fulanos o sultanos, están pendientes de las frases bonitas que Facebook tira, pero no están pendientes de lo que Dios está hablando, no están pendientes de la palabra del Señor. Son más rápidos para abrir las redes sociales, son más rápidos para abrir el Facebook, son más rápidos para abrir el Instagram, son más rápidos para abrir cualquier red social, pero no tienen la misma rapidez para abrir la palabra del Señor. Con mucho respeto, lo que dice Facebook no trae vida y no es la luz de los hombres. Lo que dice las redes no trae vida y no es la luz de los hombres. Lo que dice Dios, eso trae luz a los hombres. Lo que dice Dios, eso trae vida al creyente. Amén. Entonces debemos de comprender y entender que es esta palabra la única que puede dar vida. Por eso un día Pedro le dijo a Jesús: Maestro, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Por esa razón entendemos cuando Jesús le dijo a los 5,000 que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces debemos entender que la palabra de Dios tiene un rol muy importante en la vida del creyente, y es que da vida, y es que da luz, y que no hay tiniebla y no hay oscuridad que pueda prevalecer contra lo que Dios ya dijo. Por eso hoy me atrevo a decir con mucho amor y con mucho respeto: puedo ser juzgado mal, pero lo que tú hayas hecho, tu pecado, tu error, nunca prevalecerá contra lo que Dios ya te dijo. Las tinieblas, el desorden, el vacío nunca prevaleció contra lo que Dios habló. Si Dios dijo sea la luz, la tiniebla resplandece, el vacío resplandece. Y si Dios ha hablado a tu vida, pues las tinieblas aún que están en el corazón tendrán que respetar y ceder a lo que Dios ya dijo. Así que hoy me atrevo a decir, y con alguien estoy hablando: Dios, todo lo que Él te ha dicho se va a cumplir. No importa si has fallado, si te has equivocado, si has caído, las tinieblas no tienen poder cuando hay una palabra de Dios soltada sobre la vida de una persona. Amén. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. Miren lo que dice Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad y la vida. Es interesante que solamente la palabra que nos traza el camino a la voluntad de Dios es la que genera verdad, la que no permite que caigamos en engaño, la que no permite que seamos engañados y la que nos da vida. Es esta palabra la cual nos guía y nos dirige hacia nuestro Padre. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Entonces entendamos bien este asunto, comprendámoslo bien. Mira cómo nos dicen las Escrituras. Él es la palabra, Jesús es la palabra, Jesús es la palabra. Y entendiendo bien este asunto, mientras yo hoy analizaba y leía, podía ver la importancia de predicar el Evangelio. Porque ¿cuánta gente hoy está en oscuridad? ¿Cuánta gente hoy está bajo las tinieblas? ¿Cuánta gente hoy está en un desorden? ¿Y qué hace el creyente? Cerrando la boca. Amén. Dios no alteró el desorden del diablo. Dios no alteró la tiniebla del diablo, sino hasta que abrió la boca y dijo Dios: sea la luz. Entonces no habrá cambio sobre una nación, sobre una familia, sobre una persona, si alguien no se atreve
abrir su boca y a declarar la palabra del Señor y anunciar lo que Dios ha dicho, las buenas nuevas, y a declarar lo que Jesús ha dicho. ¿Cuántas familias hoy están en un desorden? ¿Cuántas familias viven bajo una influencia satánica? Pero ¿cuántos creyentes hoy no se atreven a predicar esta palabra de Dios? Amén. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Miren lo que dice Mateo 8:8. Un hombre que le dio importancia a la palabra de Dios. Un hombre que le dio la gran importancia a la palabra de Dios. Podríamos decir que este hombre no era nada místico. Este hombre no era nada emocional. Este hombre no era nada sensacional. No caminaba bajo el misticismo, el show. Ay, se me despeluca el cuerpo. Ay, impóngame mano, despeíneme, escúpeme en la cara. No, este hombre era un hombre maduro, parece ser, que creía en el poder de la palabra. Por eso mira lo que dice Mateo 8:8. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, pero ponme manos, despeíname, échame todo el aceite que tengas y yo seré sano, mi criado sanará. No, este hombre dijo: no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente di la palabra y mi criado sanará. O sea, este hombre creía que la palabra de Dios, que solamente escuchar la palabra de Dios, esa palabra tenía el poder para sanar a su criado. O sea, la fe de este hombre era tanta que no estaba esperando, escúchame bien, y es muy diferente a muchos creyentes, no estaba esperando sentir algo, no estaba esperando que se le despeluque el cuerpo, no estaba esperando sentir alguna emoción. Y yo creo en eso que puede pasar. Pero este hombre no estaba esperando nada emocional, no estaba esperando nada sensacional, no vivía con misticismo, solamente le dijo: Señor, yo creo en la palabra, yo creo que tú eres la luz de los hombres, yo creo que tú eres la vida. Le dice: solamente di la palabra, dame una palabra, así yo no sienta nada, así tú no me impongas mano, así tú no me eches aceite, así no se me despeluca el cuerpo, así no me caiga de la silla. Solo quiero una palabra, porque esa palabra tiene el poder para sanar a mi criado. Como este hombre centurión, que no era parte de los discípulos del Señor, lo cual logró maravillar a Jesús, y Jesús dijo: no he visto tanta fe como este hombre. Entonces, ¿qué es lo que hoy le está pasando a la iglesia? Hoy hay una iglesia llena de misticismo, hoy hay una iglesia llena de sensaciones y de emociones. Hoy ya no hay un templo para emocionarte, hoy ya no hay un templo para provocar sensaciones dentro de ti. Hoy solamente muchas veces te toca conectarte y recibir una palabra. Muchas veces tienes que ir a un Facebook y conectarte con tu pastor y recibir una palabra para que Dios pueda fluir y hacer el milagro que tenga que hacer en tu vida. Pero claro, como esto no provoca emoción, como el pastor no tiene que imponerte la mano, como no tiene que despeinarte, le damos poco valor a la palabra. Y miren, imagínense con aquellos que ni siquiera se conectan a las transmisiones, que ni siquiera se conectan al mensaje de un pastor, que ni siquiera se conectan con lo que su pastor está hablando. ¿Por qué? Porque han vivido dependiendo del misticismo, han vivido dependiendo de las emociones, de los sentimientos que produce un culto, que alguien me puede poner manos, que puedo sentir un despeluque de cuerpo, o puedo sentir como me caigo de la silla. Hoy no hay nada de esa cosa. Hoy no nos queda de otra que vivir como este centurión. Le dice a Jesús: Maestro, no es necesario que vayas a mi casa, no es necesario que impongas manos, no es necesario que nos bañe de aceite, solamente di una palabra, yo me conecto con esa palabra y esa palabra tiene el poder para sanar a mi criado. Amén. Entonces, debemos de comprender el poderoso valor que tenemos que darle a la palabra de Dios. Una palabra, y mi criado sanará. Y fue efectivo, y el criado sanó. Mira lo que dice ahora Salmo 107:20. Vamos a Salmos 107:20. Envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Envió su palabra, lo sanó
y los libró de la ruina. Una palabra tiene el poder para sanar. Una palabra tiene poder para romper cadenas, para romper yugos y librar. Escúcheme bien y esto entiendan, tengámoslo muy claro. La palabra siempre nos va a librar de una ruina. Vuelvo a repetir esto, perdón. La palabra siempre nos librará de una ruina. El problema es cuando no la escuchamos. El problema es cuando no queremos obedecerla. El problema es cuando no queremos seguirla. Y es donde mucha gente arruina, por decirlo así, su vida. Han arruinado matrimonios, han arruinado hogares, han arruinado relaciones. ¿Por qué? Porque no quisieron escuchar la palabra de Dios. No quisieron seguir el consejo de alguien que estaba hablando de parte de Dios. Hoy le digo a todos los que están aquí, una palabra tiene el poder para librarte de una ruina. ¿Qué es lo que dijo Jesús con estos dos hombres que estaban edificando la casa? Uno sobre la arena y uno sobre la roca. Vinieron los golpes, pero el que edificó sobre la roca, sobre las emociones, sobre el misticismo, sobre las sensaciones, dice que su ruina fue grande. Pero el que edificó su vida sobre la roca, llegaron los vientos, los golpes y el hombre nunca cayó, sino que quedó firme. Entonces, la palabra siempre te va a librar de la ruina. ¿Saben lo que vamos a hacer o lo que pasa cuando llevamos la palabra de Dios a las casas de luz? ¿Saben lo que hacemos cuando llevamos la palabra a alguna casa, a alguna familia? Estamos levantando la familia de las ruinas que el diablo nos ha llevado con la palabra de Dios. ¿Saben lo que nos convertimos? Y es lo que meditaba en este día mientras leía la palabra, que nos convertimos en esos Nehemías que levantan ciudades, que levantan familias, que levantan hogares, que levantan vidas desde la ruina. ¿Por qué mucha gente ha caído en ruina? Porque hay muchos hogares en ruina, porque no han oído la palabra de Dios. Dijo el hombre: ¿a quién enviaré? Dijo Dios, si no hay nadie que quiera, no hay nadie que predique. Y Isaías tuvo que decir: envíame a mí, Señor, yo quiero ir a predicar. ¿Sabe qué? ¿En qué nos convertimos los predicadores? Los que vamos a casa de luz, los que llevamos el mensaje a las familias, en constructores. Nos convertimos en constructores, en reparadores de portillos. En eso nos convertimos porque sabemos el poder de la palabra. Si la palabra, escúcheme bien, y esto deben de entenderlo y creerlo. Si la palabra tuvo el poder de alterar todo un mundo, ¿cómo creer que una palabra no tiene el poder para alterar el corazón de una persona? Si la palabra, una sola palabra, alteró el caos, el desorden, el vacío del principio, ¿cómo tú vas a creer que un mensaje, una predicación, un evangelismo en la calle, en una casa de luz, en una familia, en una persona, no podrá alterar su vida? ¿Sabe por qué pasa eso? Porque aún no creemos ni en lo que predicamos. No creemos en el mensaje. Hemos subestimado las enseñanzas, hemos subestimado la palabra y nos hemos llenado de misticismos, de emociones, de sentimientos. Usted tiene que edificar su vida en la palabra. Hoy en la Casa Luz podríamos decir: ¿qué es lo que estoy haciendo en Durán? Levantando a las familias de las ruinas. Durán es como volver a empezar, como cuando empecé la iglesia desde cero. Familias con problemas como cualquiera. ¿Y qué hago yo? Por la gracia de Dios, con el Espíritu de Dios, levantarlos de las ruinas, conectándolos con el Señor, conectándolos con Jesús, recuperando la identidad de ellos, levantarlos de los escombros, de las ruinas donde el diablo los ha metido, donde el diablo los ha llevado, levantarlos. Y eso se merece, y eso conlleva tiempo. Y predica, y llévale una palabra, y ora por ellos, y predica, y lleva una palabra, y ora por ellos. ¿Qué nos estamos convirtiendo? En esos Nehemías que están edificando ruinas, que están edificando ciudades, levantándolas de la ruina. Estamos edificando familias, estamos edificando vidas. Por eso hoy te digo, usted no puede callarse, porque dentro de usted tiene el poder para construir familia por medio de la palabra del Señor. Tiene poder para crear ciudades, familias, vidas de acuerdo a la palabra del Señor. Por eso usted no puede callarse, no sea egoísta.
Dios no se quedó con ese poder al cerrar la boca. Dios tuvo que abrirla para alterar un mundo lleno de caos. El problema del creyente de la iglesia hoy, que no quieren abrir su boca para alterar el caos de una familia, de una casa de luz. Envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Amén. Ahora sí voy con el mensaje. Primera Reyes 17:13. Primera Reyes 17:13. Vamos a comprender esto bien. ¿Saben qué es lo que sucede aquí? En este capítulo, Dios le habla a Elías, y le dice: Elías, ¿sabe qué, Elías? Va a haber una gran hambre, no va a llover por 3 años. Elías se lo dice al rey acá: no va a llover por 3 años, y por 3 años va a haber una gran sequía y no va a caer ni una gota de agua. Entonces esta sequía produce hambre, el ganado se muere, la tierra deja de dar su fruto, los animales comienzan a morir por falta de agua. Los arroyos comienzan a secarse, los ríos comienzan a secarse. Así que se desataba una hambruna grave, que lo dice la Biblia. Grave era el hambre en Samaria. Y es muy posible que familias estaban muriendo. Hoy, escucha bien, en muchas naciones que parece necesidad, hoy con lluvia gente se muere por hambre. Imagínate si no lloviese. Imagínense cuántas familias deben haber muerto, cuántos niños han de haber muerto. ¿Y saben qué es lo que pasa? ¿Qué hace Dios con Elías? Le dice a Elías: bueno, Elías, no va a llover, pero yo te voy a sustentar, yo te voy a alimentar. Le dice: ¿sabe qué? Anda al arroyo y ahí yo te voy a atender, ahí yo te voy a bendecir, enviaré cuervos donde te lleven pan, donde te lleven carne, beberás del arroyo, todo estará fenomenal, Elías. Vas a comer 3 veces al día, aunque el pueblo, que toda Samaria pase hambre, pero usted va a comer como rey, como príncipe. Y Elías a lo mejor había subido algunas libritas de más. Ese día Elías había comido, llenado su estómago con pan, carne, 3 veces al día, desayuno, almuerzo y merienda, y un arroyo. Pero llegó un momento donde el arroyo se secó. Y Dios le dice a Elías: bueno, Elías, ya comiste, ya bebiste, te me engordaste, está bien. Pero le dice: ahora te necesito, porque hay muchas familias que necesitan de una palabra. Puedo decirlo de esta manera, no lo dice la Biblia, pero Dios le dice a Elías: Elías, quiero que vayas y que la gente pueda entender que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le dice Elías: bueno, Elías, te voy a mandar a un lugar donde vas a comer, pero la comida que tú vas a recibir dependerá de ti. Si tú no abres tu boca, no te van a dar de comer. Si tú no predicas, no te van a dar de comer. Me van a mí a decir, lo voy a decir con mucho amor, me van a decir que vive predicando, que vive haciendo caso de luz, que vive anunciando el evangelio, va a perecer de ninguna manera. Mi Biblia dice que el obrero es digno de su salario. El que trabaja para el Señor, el que vive predicando, vive anunciando el evangelio, no tiene que preocuparse de nada, porque el obrero es digno de su salario. Y es interesante que quien te paga no es un jefe, el quien te paga es nuestro Padre que está en el cielo. Y Dios no iba a permitir que Elías perezca, pero necesitaba que Elías trabaje. Bueno, le dice Elías: bueno, vas a ir donde una viuda. Esta viuda te va a alimentar. Dios nunca le dijo que esta viuda ya se iba a morir. Dios nunca le dijo que esta viuda no tenía ni para comer. Dios le dijo: anda, hacer esta, y una viuda te va a alimentar y te va a atender. Entonces, a lo mejor Elías, emocionado, confiado, bueno, voy a seguir comiendo, y de repente entra a la casa de una viuda, y esta viuda es muy posible que estaba delgada, un hijo medio enfermo, comiendo con las últimas, y Elías se sienta en la casa de esta viuda y le dice: dame de comer. Y esta viuda le dice: ¿cómo te va a dar de comer? Si lo que voy a comer hoy es mi última comida, porque ya nos vamos a echar a morir. Así que le dijo a Elías: Elías,
déjame morir en paz. Es mi única comida, mi última comida para mi hijo y para mí. No tengo para más, Elías, porque de aquí ya nos vamos a dejar morir, porque es lo único que teníamos. Dios le estaba mostrando a Elías la gran necesidad de un pueblo a través de esta viuda, que hay mucha gente que estaba a punto de morir y que necesitaba de alguien que abriera su boca. ¿Sabe lo que dice? Ahora mire el verso 13, lo va a leer. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Y mira, y comienza el hombre a hablar, a abrir su boca y a declarar palabras, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Poderoso. ¿Cómo un hombre puede traer una palabra de fe y de esperanza en medio de una hambruna? Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Mira el 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra. Conforme a la palabra. ¿Cómo es? Conforme a la palabra. Escúchame bien. ¿Quién creó más aceite? ¿Quién creó más harina? Fue la palabra de Dios. Porque es muy posible que en los recipientes donde guardaba el aceite, la harina, no había nada. Pero ese día se soltó una palabra. Elías dijo: aquí la harina no va a escasear, el aceite no va a disminuir. Interesante que había una viuda con un corazón que creyó, y esa palabra tuvo el poder para crear más harina y tuvo el poder para crear más aceite. Me van a mí a decir que no tiene poder esta palabra. Por eso entendemos que este universo, que lo que hoy vemos, fue creado por la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un poder creativo. Debemos de entender cuántas familias hoy están pereciendo, no tienen comida. ¿Por qué? Porque no hay estos Elías que vayan a las calles, no hay estos Elías, no hay hombres de Dios, no hay creyentes que vayan a las casas, prediquen la palabra y declaren de parte de Dios y comiencen a crear por medio de la palabra de Dios. En este día le decía a una hija allá en Durán, que prácticamente es la secretaria de Durán, le estábamos diciendo, le dijo: mira, la semana que viene, muy posible la semana que viene, me iré a recorrer todas las casas de Durán, todas las casas de las familias que están llegando. Quiero ir a la casa por casa por casa, ir a orar por ellos, ir a orar por las familias y poner manos y declarar, porque pude entender que el portador de la palabra de Dios es un reparador de portillos, es un constructor de ciudades, es un constructor de familia. La palabra de Dios tiene poder para crear. Por eso, como el tema de esta noche, no calles, no puedes cerrar tu boca cuando tienes un gran potencial y un gran poder dentro de ti. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que había dicho por Elías. Poderoso. La palabra de Dios, escuche bien, indicando que la palabra de Dios puede dar de comer a mucha gente. La palabra de Dios puede dar de comer a gente, alimentar a familia. Alguien me preguntaba: pastor, ¿y cuándo va a llevar kit otra vez o comida a Durán? Le dije: no, voy a enseñarles a creer. Les dije, me acuerdo, quiero que aprendan a creer, que se agarren de una palabra y que esta palabra les dé de comer, les alimente. Esta viuda se agarró de la palabra de Elías y comió por muchos días. Pero había un Elías que declaraba la palabra. Hoy puedo decir, hay esos Elías hoy que declaran la palabra, y también digo, hay esas viudas que tienen ese corazón para creer. Amén. Y mira lo que dice Hechos 18:9, y cierro con esto. Hechos 18:9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas
no temas, sino habla y no calles. Pablo había ido a los Corintios y había resistencia, había oposición. Y Dios se le presenta en visión a Pablo y le dice: Pablo, no temas, habla y no calles. ¿Sabes lo que Dios le está diciendo a Pablo? No te necesito mudo, poderoso. Yo le digo a la iglesia: iglesia, hijo mío, cada creyente que ve, Dios no te necesita mudo. Dios no te quiere mudo. Dios quiere que tú abras tu boca. Verso 10: porque yo estoy contigo. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, poderoso. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hoy me atrevo a decir: Dios tiene mucho pueblo en mi país. Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad. Pero ¿sabe qué? Faltan esos Pablos, faltan esos Elías que no callen, que hablen. Así haya oposición, así haya resistencia, así haya persecución, así haya pandemia, así haya COVID. Dios necesita esos Elías. Dios necesita esos Pablos que no callen. Dios no necesita gente muda. Dios necesita que abra la boca. ¿Por qué? Porque Dios ha colocado en ellos el poder. Esto es poderoso. Y con alguien estoy hablando, alguien que está predicando causa de luz. Dios necesita gente y creyentes, porque Dios ha colocado en ellos el poder para construir ciudades, el poder para levantar naciones, el poder para levantar familias, el poder para levantar vidas, el poder para levantar casas. Y ese poder está dentro de cada uno de nosotros y se llama Cristo, que es el verbo. Cristo, que es la palabra. Cuando la palabra sale de nuestros labios, sale un poder creativo, un poder reconstructor, un poder que levanta gente y familia de las ruinas. Entendamos esto, por amor al Señor. No te subestimes. Tú eres un reconstructor, un reparador de portillos, un reparador de ciudades, un constructor de ciudades. Nehemías no se subestimó. Levantó una ciudad desde el caos, desde el polvo. Pablo, Dios le dice a Pablo: ve, Pablo, sé que estás en Corinto, pero no te necesito mudo. Pablo, necesito que hables. Habla, porque hay mucha ciudad que necesita ser levantada. Hay mucha gente que necesita ser restaurada. Hay mucha gente en ruina, en escombros, que necesita que alguien les hable. Pablo, por favor, no te calles. Abre la boca, predica, anuncia este evangelio, restaura, levanta ciudades. Yo me agarré de esta palabra en esta tarde y decía: voy a levantar Durán, voy a levantar lo que más pueda de Durán, esa familia es en Durán. Voy a llevar la palabra, me voy a meter a las casas y voy a levantar familia, voy a restaurar familia. No porque yo tenga poder, sino porque el verbo está dentro de mí. Ese poder, esa misma palabra que un día Dios dijo: sea la luz, está dentro de mí. La luz necesita resplandecer en esa tiniebla. La luz necesita resplandecer en esos hogares. La luz necesita ser resplandecida en Guayaquil, en Durán. No puedes quedarte callado. Yo le digo a cada uno de mis hijos de la iglesia: no puedes quedarte callado. Dios te necesita. Dios te necesita. No calles. No calles. No seas egoísta. Deja el temor a un lado. Pablo se llenó de temor y Dios le dijo: no temas. Y hoy te digo: no temas. En mi ciudad hay mucho pueblo y necesita que hables y no calles. Dios le dijo a Pablo: habla, Pablito, no te quedes callado, no te calles. Yo le digo a mis hijos: no se callen, no sea egoísta. Vaya, edifique familias, edifique hogares, levante ciudades, levante familias, levante barrios, declarando y predicando esta palabra. Debe comer a mucha gente con esta palabra. Lleve milagros, traiga sanidad con esta palabra del cielo, con el verbo hecho carne. Fue lo que Elías hizo. Una viuda a punto de morir, no tenía ni para comer.
Pero hasta que Elías abrió la boca y todo cambió en esa casa. Hasta que Elías abrió la boca y todo cambió en esos recipientes. Solo necesitaba esa viuda que un hombre abriera la boca. Es interesante que Dios necesitaba que Elías abriera la boca para bendecir a una viuda. Hoy muchas familias serán bendecidas en la medida que estos Elías se levanten a abrir su boca y declarar la palabra de Dios. No calles. Espero haberlo bendecido en esta noche. Espero haberlo ministrado en esta noche y haya podido entender la urgencia de declarar esta palabra, de anunciar esta palabra, de declarar esta palabra. Vamos a predicar, vamos a declarar, vamos a las casas, oremos por ellos, declaremos la palabra, edifiquemos una ciudad, edifiquemos un país, edifiquemos un cantón, una provincia, una familia, un barrio, una vida para Cristo, de acuerdo a la palabra. Predica palabra, habla palabra. Esa palabra trae vida, esa palabra es la luz para los hombres. Les amo, les bendigo, declaro gracia y favor de Dios sobre usted y declaro que esta palabra lo sacude, lo levanta y lo saca de su casa a predicar y hablar. Elías predicó en medio de una hambruna y hoy se necesitan Elías que prediquen en medio de una pandemia. Elías se atrevió a predicar, a visitar casas en medio de una hambruna donde sabía que no podía recibir nada de ellos porque todo el país estaba con hambre. Pero Dios se atrevió a levantar a un hombre a predicar en medio de una hambruna. Y Dios está buscando hombres dispuestos que se atrevan a predicar en medio de una pandemia. Espero que sea usted ese hombre que esté siendo levantado para predicar en medio de una pandemia. Les amo, declaro gracia y favor, declaro bendición, declaro restauración, declaro que esta palabra penetre y quede guardada en su corazón. Padre, yo le pido que tú levantes obreros, levanta predicadores en el nombre poderoso de Jesús. Les amo, les bendigo, la sangre de Cristo sobre ustedes. Ningún virus, ninguna plaga, ninguna bacteria toca su cuerpo. Están completamente sanos en el nombre poderoso de Jesús. Les amo. Chao. Nos vemos el domingo.